Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de teoriasyconspiraciones.com. En esta ocasión les traigo un programa especial, por llamarlo de alguna manera. Vamos a platicar de un hecho histórico que no podríamos entender a la historia actual de nuestro planeta, de nuestro mundo, sin este acontecimiento que ocurrió hace casi 50 años. Pero primero voy un poquito más a la historia para darles un preámbulo de cómo sucedieron las cosas, cómo se fueron dando ciertos acontecimientos y cómo una situación nos llevó a otra que culminó en esto que ha sido uno de los eventos más terribles que han sido registrados en la historia de los Estados Unidos y en la historia del mundo moderno. Vamos a empezar. Primero que nada quiero comentarles que todo comienza allá por 1960 en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, después de un muy polémico debate entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. Se celebran las elecciones en el mes de noviembre de 1960 y gana Kennedy, pero es importante que les mencione que las elecciones en los Estados Unidos son de una manera muy diferente a como ocurren en México, en Argentina, en España, en otros países del mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, en los Estados Unidos no existe el concepto de voto directo. Lo que voy es que las personas, los ciudadanos, votan por delegados y estos delegados se ganan en estados, y estos delegados, que entre más delegados hay en un estado, se gana ese estado, y es el que al final que deciden quién va a ser por quién van a votar para que sea presidente de los Estados Unidos. Es un sistema electoral muy complejo que tiene alrededor de 200 años y que pudiera ser perfectible de muchas maneras. El caso está de que en el voto popular, es decir, el voto directo de los ciudadanos, Richard Nixon ganó por una ventaja considerable a John Kennedy, más sin embargo John Kennedy tenía muchos más votos electorales, lo cual le permitió llegar a la presidencia de los Estados Unidos, convirtiéndose en el presidente número 35 y el primer presidente católico y el más joven. El flamante presidente de los Estados Unidos estaba casado con la muy hermosa Jacqueline Bouvier, también conocida como Jackie Kennedy, después como Jackie Onassis, y fue, digamos, la pareja presidencial en los Estados Unidos en los años 60. Posteriormente, cuando Kennedy llega a la presidencia en los Estados Unidos, se vive una serie, el mundo está inmerso en lo que es la famosa Guerra Fría, y es entonces cuando Kennedy empieza a lidiar con una serie de problemas muy cercanos a su territorio. El primero, el triunfo en 1959 de la Revolución Cubana. Cuba, cuando las mafias en Estados Unidos son prácticamente expulsadas y ya no pueden hacer más negocios, emigran a Cuba, donde convierten al país en un cabaret. Y en México se prepara una revolución comandada por el señor Fidel Castro Ruz, dentista, y Ernesto Che Guevara. Salen del puerto de Veracruz, desembarcan en Cuba y comienza la Revolución Cubana, la cual triunfa en 1959. Al principio la Revolución Cubana fue vista por la gran mayoría del mundo como un ejemplo de cómo un país pequeño se libraba de las mafias y de una gran corrupción que existía alrededor del país de Cuba. Más sin embargo, posteriormente el país se convierte, más bien se alía con la Unión Soviética y se convierte en el aliado más importante de la Unión Soviética en América, muy cerca de los Estados Unidos. Y esto empieza a convertirse en un problema para el gobierno de los Estados Unidos, el cual decide hacer un bloqueo sobre Cuba. Amén de que muchas personas emigran de Cuba a Miami, y gente que está descontenta con Castro. Los grupos más conservadores de los Estados Unidos no quieren a Fidel Castro en Cuba, y empieza una serie de situaciones, tensiones diplomáticas y estiria flojas entre los dos países, entre Cuba y los Estados Unidos, y por el otro lado la Unión Soviética. En 1962 se da una situación muy complicada, cuando un avión de espía de los Estados Unidos detecta la preparación para silos nucleares en Cuba. Esto fue en el mes de octubre y se conoce como la crisis de los 13 días. Y en efecto, ya venía una flota
de barcos soviéticos con cabezas nucleares para poner misiles nucleares en Cuba y poder en un momento dado iniciar una guerra nuclear contra los Estados Unidos. Esta es una situación que Kennedy ya tuvo que sortear y tuvo que hacer muchas negociaciones, incluso ceder en mucho en cuanto a los conservadores de los Estados Unidos. Recordemos que Kennedy era un presidente demócrata, y sus principales rivales políticos, el Partido Republicano, estaban comprendidos por el ala más conservadora en aquellos tiempos de los Estados Unidos. Es entonces cuando sucede en esos tiempos también sucede un detalle muy interesante. Como les dije anteriormente, muchos gente de Cuba inmigró a Estados Unidos, y muchos de ellos se empezaron a preparar para hacer intentar una invasión a Cuba. Lo intentaron hacer en 1961, mas sin embargo, invadiendo a través de Bahía de Cochinos, saliendo de dos puntos de Nicaragua, quisieron llegar a un lugar que se llama Bahía de Cochinos en Cuba, mas sin embargo, la superioridad cubana, e incluso con armas de los Estados Unidos, que eran del régimen anterior de Batista, fue muy superior, y prácticamente aniquilaron a los digamos patriotas cubanos que querían liberar Cuba. Aparte que Kennedy no quiso comprometerse y no quiso demandar un apoyo aéreo como lo habían prometido originalmente a los cubanos que iban a invadir en Bahía de Cochinos. Esta situación, y junto con la crisis de los misiles de Cuba y posteriormente el desmantelamiento de una operación llamada Mangosta, comandada entre otros por Davy Ferry, que pretendía entre otros contratar mercenarios y asesinos, contrabandeaban armas para intentar una nueva invasión en Cuba. Eso pisó muchos callos aparentemente entre como les digo, los círculos más conservadores de los Estados Unidos. Aparte, Kennedy abrió mucho la posibilidad a la gente de color de que tuviera más oportunidades. Fue cuando los primeros gente de color en los Estados Unidos pudo ir a las universidades. En aquellos tiempos el doctor Martin Luther King estaba en pleno apogeo, Kennedy lo apoyaba, y muchos sectores muy conservadores, incluso la mafia de los Estados Unidos, no están de acuerdo con las políticas de Kennedy. En algún momento se presume que Richard Nixon fue invitado a varias pláticas secretas en las cuales le ofreció que se postulara para las elecciones en 1964, y Nixon les dijo: es que Kennedy es imposible que pierda el 64. Y bueno, y dijeron: y si Kennedy no se postulara, esto no le dio muy buena espina a Richard Nixon, y ya no quiso seguir involucrándose. Sin embargo, se sabe que hubo algunas comunicaciones entre algunos puntos del sur de los Estados Unidos, y decidieron que en el día 22 decidieron terminar con el mandato de Kennedy. ¿Cómo pasa? Bueno, el día 22 de diciembre de 1963, hace casi 50 años, John Kennedy y su esposa Jackie llegaron de visita al estado de Texas, en los Estados Unidos, y después de haber estado en Houston volaron a la ciudad de Dallas, donde lo recibió el gobernador Connally, y iban haciendo un recorrido por las calles principales de la ciudad de Dallas, y al dar vuelta a la calle Elm, como la película Elm Street, en la Plaza Daly, hay muchos videos, hay muchos pruebas irrefutables de lo que pasó, y es muy confuso. Hasta hace poco la película Zapowder nos ha revelado cosas nuevas, pero cuando John Kennedy va dando vuelta, el carro va frenando y de repente se oyen entre 3 a 4 disparos. Otras personas dicen que oyeron 5, y se ocurre lo que ya hemos visto en muchas escenas, las cuales no voy a poner aquí por respeto a la vida humana, pero vemos que es cuando Kennedy recibe varios disparos. Aparentemente se dijo que eran 3. Esto sucedió alrededor de las 12:30 del día, y aparentemente los disparos salieron de un depósito de libros que está en una esquina, que es el que está aquí en la fotografía.
Kennedy queda gravemente herido, el gobernador Connelly queda herido, se hace el pandemonium, la gente está desesperada, hay gritos, gente corre para todos lados. Kennedy es llevado al hospital más cercano que se encontraba en ese momento. Esto ocurre a las 12:30 del día. Ya a la 1, los servicios de información de los Estados Unidos confirman la muerte del presidente Kennedy. Y 45 minutos después ya tienen un culpable, Lee Harvey Oswald, quien supuestamente realizó 3 disparos con un rifle italiano con una mina defectuosa desde el tercer piso del depósito de libros. Lee Harvey Oswald casualmente era un ex infante marina casado con una ciudadana rusa y había vivido en Rusia. Él había sido operador de radar y sin embargo sabía ruso, y siempre se pensó que pudiera ser un momento de un doble agente o de la KGB o de la CIA. Lee Harvey Oswald es arrestado en un teatro y primero es acusado por el asesinato del oficial Tippit. Sin embargo, cuando ya está en la demarcación policíaca del Dallas, se le acusa de haber matado a John Kennedy con este rifle, que le digo que se hicieron supuestamente 3 disparos. Y Lee Harvey Oswald va a empezar un proceso contra Lee Harvey Oswald. A la mañana siguiente, cuando es sacado y la prensa lo va a buscar, toda la expectación en torno a este hombre que mató a Kennedy, en teoría, llega un tercer involucrado, que es Jack Ruby, que resultó ser un pagote de la mafia, y mata a Oswald antes de que pudiera ser interrogado, que pudiera hacer más de él. Jack Ruby es encerrado en prisión y nunca quiso hablar nada de sus motivos, porque por qué asesinó, quién le ordenó que matara a Oswald. Poco tiempo después se hace una comisión dirigida por James Warren, presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, a lo que se llama el informe de la Comisión Warren, en la cual después de una supuesta y muy grande investigación, nos dice que Kennedy fue muerto por un solo hombre, por Lee Harvey Oswald, que actuó en solitario y que no había nadie atrás de él. ¿Por qué? Porque según esa es la versión oficial. Pocos años después, el fiscal de New Orleans, Jim Garrison, inició una investigación empezando por David Ferry, y empezó a desenmascarar una serie de cosas y de situaciones, y se dieron cuenta que el cuerpo de Kennedy no había recibido únicamente 3 tiros, sino alrededor de 5, de que los disparos desde el edificio con ese rifle, y hubiera sido imposible que se hubieran hecho 3 disparos certeros a través de un roble de tejas que florean en otoño, hubieran podido ser certeros en un vehículo en movimiento, y más con un rifle con una mira defectuosa. Se comprobó que la famosa foto de Lee Harvey Oswald con un rifle y sosteniendo un panfleto era falsa. Empezaron a hacer una serie de investigaciones en las cuales se dieron cuenta de que había toda una conspiración para el asesinato de Kennedy. De hecho, hay algún entorno, digamos, esotérico paranormal en esto. Ahorita nada más voy a tocar un punto, y es que pocos meses antes de que Kennedy fuera a Dallas, la profetisa Jane Dixon le advirtió que no viajara allá al sur porque corría peligro. De hecho, se dice que ella le dijo que no se postulara en 1960, sino en 1976, que era cuando era el año que Kennedy debería ser presidente, según sus cartas astrales. John Kennedy fue todo un personaje en los Estados Unidos. Dejó un gran hueco. Su hermano Robert quiso continuar con el legado de la familia Kennedy. Fue asesinado también. En esos mismos días también fue asesinado Martin Luther King. Es decir, todos los luchadores sociales perdón, que tenían los Estados Unidos, la mayoría de los líderes fueron asesinados. Y digamos que todo un orden nuevo muy conservador se apoderó del gobierno hasta muy entrados los años 70, hasta Jimmy Carter, para ser exactos, o Gerald Ford. Al poco tiempo de que Kennedy fue muerto en el avión, el vicepresidente Lyndon Johnson juró juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, e inmediatamente reinició una política de hostigamiento hacia Cuba. Kennedy tenía planeado levantar el embargo, e incluso tenía pensado retirarse de Vietnam, lo cual no le convenía
a muchos intereses en los Estados Unidos. De ahí de la frase no war, no business, o sea, no hay guerra, no hay negocio. Kennedy quería un entorno de paz, de armonía entre todos los seres humanos. En su momento vino a México, fue recibido con mucho cariño. Una pues por ser católico y otra por ser una persona que se preocupó mucho por mejorar la vida de las minorías en aquel tiempo en los Estados Unidos. John Kennedy, hay todo, aparte de todo lo que les he platicado, hubo muchas situaciones que sí lo vieron involucrado en situaciones muy difíciles. Una de ellas fue un romance que tuvo con Marilyn Monroe, la cual se suicidó, la mataron poco antes de la muerte de Kennedy. Y adicionalmente, Kennedy fue el quien inició, digamos, la investigación espacial con miras de colonizar la Luna y Marte. Se ha dicho mucho que si todo el esfuerzo que se utilizó en desarrollar armas nucleares se hubiera utilizado en las ideas que John Kennedy traía para la exploración espacial, en este momento ya teníamos colonizado la Luna y Marte. Sin embargo, todo ese esfuerzo tecnológico se dedicó más a crear armas para la guerra. John Kennedy nos deja un legado muy interesante de un hombre que tuvo sus defectos, tuvo sus fallas, pero en su entorno siempre quiso ver por los más desprotegidos, por la gente más sencilla, y actualmente es considerado un gran héroe en los Estados Unidos. Está sepultado en el Panteón de Arlington y está en un estado de congelación, donde espera ser reanimado en un futuro si la ciencia lo permite. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado breve historia de lo que pasó ese fatídico 22 de noviembre de 1963. Te invito a que comentes qué opinas del video en la caja que está abajo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, y aquí nos veremos pronto en un nuevo episodio de teoriasyconspiraciones.com. Abre tu mente. Muchas gracias.